Hoy vamos a hablar de osteogénesis imperfecta y vamos a hablar de un aspecto interesantísimo, que es realmente hemos logrado mejorar la calidad de vida. Primero, quiero decirles quién soy yo, Miguel Galván, soy ortopedista infantil, he dedicado buena parte de mi vida a la corrección de deformidades congénitas y las enfermedades frágiles, entre ellas la osteogénesis imperfecta. Los conocimientos de osteogénesis imperfecta, en muchos se los debo a mi mentor, el doctor François Fassier, quien es mi padre adoptivo en osteogénesis y tengo el honor de que él me dice que soy su hijo adoptivo en osteogénesis imperfecta. Aquí estamos los dos en el fin del mundo en Ushuaia, Patagonia. Esta es una foto con el doctor Gloriex, quien desde hace muchos años también he seguido y sus tratamientos médicos en lo que se refiere al tratamiento y mejoría de la densidad ósea en estos pacientes. Ambos, tanto el doctor Fassier como el doctor Gloriex, trabajan uno de ellos retirado, en el hospital Shriners de Montreal. Los que quieran ahondar en quién soy yo, esta es mi página web, drmiguelgalvan.com. La calidad de vida de estos pacientes, ¿cómo podemos medirla? Vamos a empezar con esta pregunta y si es realmente ha mejorado o no. Entonces aquí tenemos dos pacientes que llegaron a mi consultorio siendo unos niños recién nacidos y los dos comenzaron el tratamiento. Un paciente por algunas razones, no supe más de él hasta esta foto, y el otro, Antoine, el que está parado, siguió tratamiento desde el punto de vista médico y quirúrgico. Y luego voy a hablar de qué fue lo que pasó con Antoine. Cuando yo comencé en los años 90 me decían, esto es una enfermedad hereditaria incurable y no había nada que hacer. Gracias a Dios eso ha cambiado y lo vamos a demostrar. ¿Qué es la osteogénesis imperfecta? Es una enfermedad genética del tejido conectivo donde el colágeno tipo 1 se produce en poca cantidad y es de mala calidad. Y la peor es cuando suceden ambas cosas, de mala calidad y en poca cantidad. El colágeno se produce en el fibroblasto, el colágeno tipo 1, y en la enfermedad osteogénesis imperfecta más común es la que hay un error en el cromosoma 17 y la información está errada y el colágeno que se produce en los fibroblastos tiene un error en un enlace, produciéndose entonces en poca cantidad y de mala calidad. La enfermedad ha estado con nosotros por muchos años y pocas enfermedades tienen esta evidencia. Una momia egipcia de 3.000 años, 1.000 años antes de Cristo, cuando murió, no se sabe muy bien la causa de la muerte, pero las características clínicas del esqueleto dicen que el paciente tenía osteogénesis tipo 3, que vamos a hablar de la clasificación. Hay una leyenda sobre que Ivar the Boneless, que era un rey escandinavo en la Edad Media, tenía osteogénesis imperfecta, pero esto no está muy claro, pero la leyenda es muy interesante. Las manifestaciones clínicas son floridas y son lo principal, y voy a recalcar sobre eso, para hacer un diagnóstico del paciente. Los pacientes tienen osteoporosis, por lo tanto fracturas frecuentes, tienen afectación de la dentadura. Las escleras son azules, no siempre, pueden tener o no. La sordera se presenta en la segunda o tercera década de la vida. Tienen hiperlaxitud casi todos. Hernias, equimosis y diaforesis. La temperatura basal de ellos es un poquito, normalmente ronda alrededor de los 38 grados centígrados. Vamos a hacer un ejemplo de lo que es la historia natural con este paciente que llega a mi consulta a los 10 años de edad sin un tratamiento constante médico y ningún tratamiento quirúrgico. Y aquí está Samuel a los 10 años de edad con una deformidad del húmero, con una pseudoartrosis del húmero derecho, una angulación severa del húmero izquierdo,
Aquí ven las angulaciones en ambos fémures, en ambas tibias y una escoliosis. ¿Por qué sucede eso? La densidad ósea normal de los seres humanos alcanza un pico al final del desarrollo, alrededor de los 18 años de edad. Mientras más alto este pico, entonces la expectativa de vida tiende a ser mayor. Y hay una relación entre la expectativa de vida y la densidad ósea que se alcanza en el desarrollo. Entonces un paciente, y esto es hipotético, un paciente que alcanza un pico de densidad ósea muy bajo tiene relación con la expectativa de vida. Se supone que un paciente con una enfermedad grave, con osteogénesis imperfecta, no llega a alcanzar el pico que alcanza una persona que no tenga esta enfermedad. El hueso es como una columna. Las columnas están hechas de un andamiaje metálico y el concreto, que es lo que lo rodea, hace que entre estas dos estructuras la columna tenga una resistencia que no tendría si le falta uno de estos dos elementos. Pero si en una estructura estas barras metálicas son débiles, la estructura se puede partir. A mí me gusta explicarle a los pacientes que una columna se puede asimilar a un hueso porque el hueso tiene fibras de colágeno, que sería el andamiaje, ¿verdad? Y el concreto sería el calcio. Cuando falla uno de estos dos, tendríamos entonces un aumento de las fracturas o la debilidad de la estructura. Cuando existe una fractura, el paciente hay que hacerle una inmovilización del segmento fracturado y eso lleva a una atrofia muscular, a una atrofia ósea por sedentarismo y se produce una osteoporosis secundaria y si se quiere localizada también. Inclusive, y es interesante que estos pacientes con osteogénesis imperfecta tienen un metabolismo óseo, que es lo que estoy señalando aquí abajo en esta gráfica, tienen un metabolismo óseo normal, pero termina siendo afectado por un círculo vicioso y teniendo otra fractura. La clasificación de Sillens del año 1977, el profesor Sillens de Australia, él hizo una clasificación que la presentó y es un poco confusa, pero ha sido la base de todas las clasificaciones. El doctor Sillens dice que la tipo 1 es la más leve, la tipo 4 es la moderada, la tipo 3 es la severa y la 2 es la letal. Un poco confuso porque no sigue un hilo de mayor a menor o de menor a mayor. Las clasificaciones, las primeras 4 se han ido multiplicando también porque se ha descubierto diferentes tipos genéticos. En esta gráfica hay 15 tipos y la última literatura del año pasado, 2019, habían 18 tipos. Las características clínicas son muy importantes. Este es un paciente con tipo 3, donde ven las características de la cara, las escleras azules, la inserción de las orejas bajas, el puente nasal deprimido, dentinogénesis imperfecta, es muy importante para el diagnóstico. La mayoría de los pacientes lo tienen, sobre todo los tipos 3. Entonces, esta clasificación que nosotros estábamos pidiendo como a gritos, los ortopedistas infantiles nos encantan las clasificaciones sencillas. Y aquí tenemos una clasificación de 4 tipos, pero de la más leve, que es la 1, la moderada es la 2, la severa es la 3 y la letal es la 4. Esa es la clasificación, otra vez Sillens, Van Dyck y Sillens de 2014, donde tenemos una clasificación clínica, es netamente clínica, no es genética, aunque tiene una relación con la clasificación, por supuesto, genética. El diagnóstico se hace. Cuadro clínico es lo más importante, el estudio genético es ideal, las radiografías son una fuente de información impresionante, una densitometría ósea que es complicado hacerla porque no en todos sitios tienen un densitómetro para niños y mientras más chiquito más difícil hacerlo y los biomarcadores son muy útiles, pero lo más útil de todo son el cuadro clínico y la radiología, con lo cual nosotros podemos hacer un diagnóstico en la enfermedad.
Desde el punto epidemiológico, disculpen, la incidencia es de 1 a 10.000 a 20.000 nacidos vivos. Entonces, esta lámina, que es una cortesía del doctor Osvaldo La Sala, explica un ejemplo en Colombia, que una población cercana a los 50 millones de habitantes, tendríamos en el 2013 615.984 recién nacidos. Es decir, que se tuvo entre 30 a 60 casos nuevos. Por lo tanto, en Colombia habrían para el 2013 unos 5.200 pacientes. Y esto podemos sacar esta regla matemática basada en esta incidencia. Es decir, que es una enfermedad dentro de las enfermedades raras. En Colombia se le llaman enfermedades huérfanas. Yo prefiero decir que son enfermedades poco frecuentes, pero la frecuencia es suficiente para que sea una enfermedad muy importante y que afecta mucho la vida de los pacientes y de sus familias. Las medidas generales, importantísimo, una dieta rica en calcio y en sus suplementos, como suplementos, a veces hay que suplementar la dieta de calcio. La vitamina D no debería estar por debajo de 20 nanogramos por mililitro, por lo tanto es importante los suplementos. Evitar el sobrepeso es importantísimo. Las inmovilizaciones prolongadas, como les dije, hacen atrofias de los segmentos inmovilizados y del paciente en sí. Los pacientes deberían hacer una actividad física dependiendo del tipo, por supuesto, y una actividad física relacionada con su osteoporosis, y una exposición al sol es muy importante para la activación de la vitamina D. De los medicamentos podríamos hablar mucho, pero aquí quiero resumirles que el más exitoso han sido los bifosfanatos. Los bifosfanatos, los que yo he usado, ha sido el pamidronato, y desde hace ya unos 8 años utilizo el ácido solendrónico. Los cambié del pamidronato y el ácido solendrónico, que son medicamentos los dos muy buenos, y los cuales aumentan la densidad ósea, inhibiendo algo de la actividad del osteoclasto. Este es un protocolo para el uso de ácido solendrónico. Entonces, para el tratamiento de la osteogénesis imperfecta, lo más importante es la educación del paciente, el amor y el cuidado que tenga. Eso lo pongo de número 1. La nutrición, por lo tanto, deberíamos tener un nutricionista dentro del equipo. El pediatra también tiene que hablar mucho con el paciente de el tipo de alimentos. Y también los odontólogos, porque el paciente sin una buena dentadura entonces no puede comer sustancias sólidas que necesiten ser masticadas. El uso de bifosfanatos, recomendado sobre todo para los tipos 2 y 3, que son los que reciben tratamiento, y algunos tipo 1 que requieran que se aumente la densidad ósea. Las especialidades que he nombrado: fisioterapia, fisioterapeuta, fisiatría, psicología, odontología, por supuesto nutrición, pediatría, endocrinología. Todas esas especialidades tienen que girar alrededor. Y nosotros los ortopedistas nos encargamos, además de supervisar todo esto, nos encargamos de la alineación de los huesos, lo cual se hace con cirugías en los momentos adecuados, y atención de las emergencias. Estos pacientes necesitan un teléfono, una persona que sea una institución a la cual puedan llamar y requieran un consejo. Si el paciente es de un pueblo lejano, vayan a la urgencia y se comunique con el especialista en osteogénesis que le diga qué hay que hacer, porque realmente no todos los ortopedistas y los médicos generales a veces saben qué hacer con esto tan complejo. Dentro de las soluciones quirúrgicas que vamos a hablar, las deformidades que sean cerca del núcleo de crecimiento, del coras metafisiarios y articulares, se pueden corregir con fisiodesis. Pero estos pacientes tienen deformidades que normalmente son diafisiarias y requieren un enclavado intramedular. El más exitoso de todos los sistemas ha sido el del doctor François Fassier, que se llama el clavo de Fassier-Duval, que es un clavo telescópico que se ancla en las dos epífisis, protege de epífisis a epífisis,
tanto en fémur, en tibia y en número se puede colocar. Vamos a ilustrar esto. Esto es un paciente de 12 años de edad. Ustedes ven aquí en este video deformidad en ambas extremidades. El paciente tiene 12 años, él nunca ha caminado. Las extremidades superiores están bastante derechas, aunque ha sufrido fracturas en todos los huesos largos. Ustedes ven ahí la gran deformidad de fémur y muy importante la de tibia que se ve en ese video. Aquí ven la tibia deformada y aquí ven la corrección con un clavo telescópico de fascia dual. Aquí ven la corrección del fémur. Aquí fue suplementado, se usa como suplemento para evitar rotación en una placa. Y aquí está a los 14 años de edad, un video que me mandó hace poco y la clínica Noel donde trabajo lo montó en su página. Aquí ven a Harold dando sus primeros pasos en su casa. Entonces, ¿mejor calidad de vida? Sí, ha mejorado. Aquí tenemos un paciente mío del 2005. En el 2005 ustedes ven las deformidades, tuvo una fractura, se trató con yesos. Y en el 2008 se realiza entonces esta cirugía. Se colocan dos clavos de fascia dual. Como ustedes ven ahí, clavos telescópicos, y ustedes pueden ver cómo el macho sobra aquí un poquito. Ahora fíjense, cuando él crece, iba todo muy bien, aquí había telescopado, pero tiene una fractura. ¿Cuál fue la ventaja del clavo? La ventaja del clavo es que el niño tenía clavitos en los dos lados, se fractura el lado derecho, él fue protegido. Y aquí, ¿qué hicimos? Esperamos que consolidara en esta posición y apenas consolidó 2 meses después, hicimos una revisión y le colocamos otro clavo retirando el anterior. Esto ya a los 8 años de edad. A los 9 años de edad, el clavo del lado izquierdo tiene una fractura de la cortical lateral. Se intenta a mantenerlo con este sistema también diseñado por el doctor Facé con la Brett Kirchner. No funcionó y acudimos a un modelo nuevo de un clavo reciente para ese momento. A los 9 años de 2014 le pusimos un clavo GAP, que es un clavo diseñado para osteogénesis imperfecta en pacientes con huesos frágiles de cualquier otra enfermedad también. Y ustedes ven que tiene tornillos al cuello donde se puede hacer una estructura del sistema donde soporta el tercio proximal de fémur. Pero el clavo estaba corto. En ese momento era un sistema de prototipo, no teníamos todas las longitudes. ¿Y qué pasó? Se fracturó. Era una posibilidad porque no estábamos protegiendo todo el hueso. Entonces aquí fue necesario recambiarlo y en el 2017 Antoine me manda esta foto donde ustedes ven ahí que a pesar de todos los sucesos que han ocurrido, él ha tenido una vida, si se quiere, feliz dentro de un hogar donde sus padres y sus hermanos han sabido llevarlo. Entonces, antes decíamos que la osteogénesis imperfecta era una enfermedad hereditaria incurable. Hoy sabemos que eso no es así. La enfermedad genética, que es una enfermedad genética que tiene tratamiento médico y quirúrgico que mejoran la calidad de vida de los pacientes. Muchísimas gracias. Ya, déjame, fin. 18:49.